Buenas tardes, continuamos con el trabajo práctico de transmisiones flexibles. Como dijimos en la primera parte, vamos a volver a hacer el ejercicio número 1, pero esta vez para una transmisión por cadenas. Este tipo de transmisión tiene un objetivo que es la determinación de parámetros geométricos, entre ellos el paso de la cadena, el número de dientes de la rueda menor y de la rueda mayor, distancia entre centros de los ejes, longitud de la cadena, que será medida en cantidad de pasos, y dado que son elementos metálicos que entran en contacto entre sí, de la lubricación. Repasando un poco el enunciado de este ejercicio, nos decía que en la figura inferior se presenta una transmisión mecánica para accionar un equipo mezclador para elaboración de goma. El motor será eléctrico, trifásico, con rotor bobinado, de 2 cb y 1500 revoluciones por minuto nominales. La transmisión flexible entre el eje del motor y el eje Y, que es el eje conducido, debe ser de 1 en 2. ¿Está bien? La relación de transmisión entre este eje y este eje. Se debe calcular la mejor solución técnica y de ellas la más económica para dicha transmisión flexible, entre las siguientes posibilidades. A. Transmisión por correa de sección trapecial, que fue lo que hicimos en la primera parte de este trabajo práctico. Y B, que es lo que vamos a hacer ahora, es una transmisión por cadena de tipo rodillo. Esta transmisión es la que vamos a seleccionar ahora. Para esto vamos a utilizar un compendio, ustedes lo tienen cargado en la plataforma. Es un compendio del catálogo de cadenas de rodillo de la marca Regina, que es de origen italiano. Para poder utilizar las tablas y los abacos que contiene este catálogo, vamos a necesitar como dato la potencia del motor, que la tenemos en HP. Si bien la tenemos en caballo vapor, sabemos que un caballo vapor son 0,98 HP. Vamos a considerar prácticamente el valor en CB como HP, ya que es prácticamente lo mismo. Tipo de máquina motora y máquina conducida, velocidad de la máquina motora en revoluciones por minuto y la relación de transmisión. Todo esto lo tenemos en el enunciado. Entonces, para comenzar, lo primero que tendremos que calcular es la potencia de diseño. Acuérdense, como en las transmisiones por correas, nosotros partimos de la potencia del motor que tenemos como potencia nominal y la vamos a afectar por un factor de servicio que va a tener en cuenta las características de funcionamiento de la máquina conductora y máquina conducida, y la idea es prevenir fallas debidas a golpes, vibraciones, sobrecargas y demás perturbaciones que puedan afectar a la cadena. Entonces, este factor de servicio afectamos a la potencia nominal y nos da la potencia de diseño. Para poder establecer este factor de servicio, vamos a la página 10 en la tabla 1 y con el tipo de industria, que en este caso es industria de la goma, obtenemos qué tipo de carga se trata este sistema. Para este caso es un tipo de carga de impacto. Entonces, en la tablita de abajo ustedes van a entrar con la carga de impacto y la máquina conductora, que en este caso es un motor eléctrico, y obtenemos el factor de servicio, que es 1,5. Afectamos a la potencia nominal por este factor y obtenemos la potencia de diseño, que nos da 18 HP. A continuación vamos a determinar el paso de la cadena. Vamos a hacer 4 ejercicios a la vez.
Es decir, vamos a plantear 4 alternativas para esta transmisión. Una alternativa va a ser una cadena de una hilera. Haremos también para 2 hileras, para 3 hileras y para 4 hileras. Y lo vamos a hacer, digamos, al mismo tiempo. Vamos a avanzar todos los pasos de esta selección de cadenas, pero para las 4 alternativas. Entonces, yendo a la página 13, ustedes van a ver la figura 12, donde tienen una figura donde, entrando con las revoluciones por minuto de la rueda menor, en este caso es 1500 revoluciones por minuto, nosotros vamos a definir, fíjense que tenemos en esta tablita tenemos 4 columnas, cada una corresponde a la cantidad de hileras de cada cadena, ¿no? Entonces, nosotros, como sabemos que la potencia total a transmitir son 18 HP, nuestra potencia de diseño, entonces, para una hilera buscamos los 18 HP y nos da que el paso de la cadena para una hilera es 5 octavos. Todo el área que abarca esta zona corresponde a un paso de 5 octavos. Hacemos lo mismo para 2, 3 y 4 hileras. En la columna correspondiente a 2 hileras buscamos los 18 HP. Para 1500 revoluciones por minuto nos da un paso de media pulgada. Lo mismo para 3 hileras, nos da también media pulgada. Para 4 hileras entramos los 18 HP, vamos hasta los 1500 revoluciones por minuto y nos da un paso de 3 octavos. Entonces tenemos definido el paso de las distintas cadenas, ¿no? De las distintas transmisiones. Luego continuamos con la obtención del número de dientes de la rueda menor. Pero primero lo que vamos a hacer va a ser una comparación entre la norma ISO y la norma ASA. Ustedes, si se fijan en el catálogo que tienen, van a ver que tienen tablas para norma ISO y tablas para norma ASA. Nosotros, con esta comparación, simplemente lo que vamos a ver es, para el caso de una hilera, vamos a ver qué diferencia hay una con otra. Y vamos a determinar, con algún fundamento que podamos explicar, con qué norma vamos a seguir trabajando en este ejercicio. O sea, esto generalmente ustedes lo tienen a priori. Cuando van a hacer algún diseño, seguramente les van a tener ese dato de bajo qué normas se tienen que basar. Pero bueno, en este caso, como no hay esa información, lo vamos a definir nosotros. Entonces, para una hilera, nosotros tenemos que la revolución por minuto de la rueda menor son 1500 revoluciones por minuto y la potencia 18 HP. Entrando en la página 15, buscan en primer lugar la norma ISO y el paso 5 octavos. Acuérdense que para una hilera nos dio de paso 5 octavos. Entonces, entrando con las revoluciones por minuto por un lado y la potencia a transmitir, que es 18 HP, nos dice que la rueda menor va a tener 22 dientes. O sea, para la norma ISO tenemos un número de dientes ZP de 22. Hacemos lo mismo para la norma ASA. Buscamos el paso 5 octavos. Entramos con 1500 revoluciones por minuto. Buscamos los 18 HP y nos da, en este caso, 20 dientes. Fíjense que hay una diferencia entre ambas normas para una misma situación. Nosotros vamos a continuar el ejercicio. Vamos a proponer seguir con la norma ASA. Como fundamento podemos decir que es menos voluminosa. Digamos, vamos a tener rueda de menor tamaño y menor peso, ¿no? Fíjense que si el paso es el mismo, 5 octavos, y la cantidad de dientes
una es mayor que la otra, quiere decir que el diámetro de la rueda va a ser mayor cuanto más número de dientes tiene, ¿no? Entonces, definimos usar, o continuar, mejor dicho, con la norma ASA. Entonces podemos definir el número de dientes de la rueda menor para 1, 2, 3 y 4 hileras. Para los diferentes números de hileras, el fabricante aclara que no sigue una ley lineal. ¿Quiere decir con esto? Que, por ejemplo, para transmitir los 18 HP que tenemos que transmitir en una cadena de una sola hilera, nosotros sabemos algo obvio, que esa hilera va a transmitir los 18 HP. En cambio, si tenemos una cadena de 2 hileras, digamos, uno diría que cada hilera de esa cadena de 2 hileras, cada hilera iría a transmitir la mitad, o sea, 9 y 9 HP. Pero el fabricante dice que no es así, que para poder seleccionar consideremos que en el caso, por ejemplo, de 2 hileras, no dividamos en 2 a la potencia total, sino que la dividamos en 1,7. ¿Está bien? Nos está dando un margen de seguridad. Lo mismo lo dice para 3 y para 4 hileras. En vez de dividirlo por 3, lo dividimos por 2,5, y en vez de dividirlo por 4, lo dividimos por 3,3. Entonces, fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer es que la potencia que tenemos que utilizar como diseño o de cálculo va a ser la potencia de diseño sobre el factor de hilera. Para una hilera, la potencia de cálculo va a ser 18 dividido 1, ya que toda la potencia la va a transmitir esa única hilera. Para 2 hileras, a la potencia de diseño lo vamos a dividir por 1,7 y nos va a dar una potencia de cálculo, digamos, de 10,5. Es decir, cada hilera tendríamos que considerar que transmitiría 10,5 HP. Para 3 hileras, cada hilera transmitiría 7,2 HP. Y para 4 hileras, cada hilera transmitiría 5,45 HP. Con estos valores, nosotros vamos a ir a las tablas correspondientes según la norma ASA que ya establecimos y el paso para una hilera, y definimos que con la velocidad de 1500 revoluciones por 18 HP, esa potencia de cálculo que acabamos de calcular, nos dice que la cantidad de dientes de la rueda menor para 2 hileras, que sabemos que el paso es media pulgada y la norma ASA, entrando con, en este caso, 1800 revoluciones por minuto y con nuestra potencia de cálculo 10 HP, 10,5 HP en este caso, nos dice que para 2 hileras el número de dientes del piñón de la rueda menor va a ser de 19. Para 3 hileras, pero esta vez el mismo paso, pero para 7,43 HP, nos dice que el número de dientes de la rueda menor va a ser 15. Y para 4 hileras, con la potencia de cálculo 5,48, el número de dientes va a ser 23 dientes. ¿Está bien? Entonces ahora, teniendo estos valores de número de dientes de la rueda menor y teniendo en el enunciado, sabiendo que la relación de transmisión es 1 en 2, nosotros vamos a poder definir el número de dientes de la rueda mayor. ¿Está bien? Como tiene que girar el eje conducido, tiene que girar a la mitad de revoluciones que gira el eje conductor, sabemos que el número de dientes entonces va a ser el doble que el de la rueda menor. Por lo tanto, para una hilera, ZR va a ser igual a 40, para 2 hileras ZR va a ser igual a 38, para 3 hileras ZR va a ser igual a 30, y para 4 hileras va a ser 43 dientes. Con estos valores
ya podemos calcular lo que sería la longitud de la cadena. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, donde nos encontramos con el número de dientes recién calculados, el número de dientes del piñón, el número de dientes de la rueda, el paso en milímetros. O sea, fíjense que nosotros el paso lo tenemos en pulgadas, tenemos que pasarlo a milímetros. Sé que la distancia entre centros, vamos a adoptar 500 como en correas. O sea, acá, como no hay una información en el enunciado y tenemos la libertad de elegirlo, bueno, vamos a utilizar la misma distancia entre centros que utilizamos para el ejercicio de la transmisión por correas. Hay un número S que está, si fíjense, en la página 12 de la tabla 5, va a estar en función de la diferencia entre el número de dientes. Y con todos estos valores podemos calcular la longitud de la cadena. Entonces, para determinar el valor de S, vamos a la página 12 en la tabla 5 y con las diferencias de número de dientes de la rueda menor y la rueda mayor, para cada número de hilera establecemos los valores respectivos. Entonces, para una hilera nos va a dar que la diferencia entre dientes es 20, por lo tanto el valor de S es 10,13. Para dos hileras nos va a dar 9,14, para tres hileras 5,7 y para cuatro hileras 13,4. Entonces, con todos los datos obtenidos, reemplazamos en la fórmula y obtenemos la longitud de la cadena. Seguramente el resultado nos va a dar con decimales, pero como es una cadena, hay que adoptar un valor entero y mientras se pueda, la cantidad de pasos sea par para evitar el falso eslabón. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos que para una hilera la longitud nos da 93,6. Por lo tanto, adoptamos 94 pasos. Dos hileras nos quedan 108 pasos. Tres hileras nos queda 102 pasos. Y cuatro hileras nos quedan 140 pasos. Seguimos avanzando y podemos determinar la distancia entre centros corregida, ya que si la longitud de la cadena nos dio con decimales y lo llevamos a un número entero superior, eso quiere decir que la distancia entre centros tendremos que agrandar un poquito para que la cadena no nos quede floja. ¿Se entiende? Entonces utilizamos esta fórmula donde los datos son la longitud de la cadena en pasos, el número de dientes del piñón y de la rueda, el valor S que calculamos anteriormente y el valor del paso en milímetros. Entonces, para una hilera vamos a tener una distancia entre centros corregida de 502,98 milímetros, 501,77 para dos hileras, 502,41 milímetros para tres hileras y para cuatro hileras 500,35 milímetros. Como dijimos al principio, no podemos evitar el tema de la lubricación. Por lo tanto, tenemos que definir qué tipo de lubricación vamos a utilizar para esta transmisión. Entonces, para esto vamos a utilizar la figura 5 de la página 34 y entrando con el diámetro primitivo de la rueda menor y las revoluciones por minuto de la misma rueda, vamos a obtener en qué tipo de lubricación vamos a caer. Para ello previamente debemos calcular el diámetro primitivo de la rueda menor para cada cantidad de hileras, ¿no? Para cada caso. Entonces, con esta formulita calculamos el diámetro primitivo. Utilizamos el paso en milímetros sobre el seno de 180 sobre el número de dientes.
Entonces para 1500 revoluciones por minuto tenemos que para una hilera el diámetro primitivo nos da 101,48 y para entrando con ese valor hasta las 1500 revoluciones por minuto nos dice que es de tipo 4. Para dos hileras el diámetro primitivo es 77,16 milímetros y para 1500 revoluciones por minuto nos dice que es también tipo 4. Para tres hileras con diámetro primitivo 61,08 nos da una lubricación de tipo 3 y para cuatro hileras con un diámetro primitivo de 69,91 milímetros también nos da una lubricación de tipo 3. Entonces, como son tipos de lubricación que nosotros podemos controlar, digamos, la cantidad de lubricante que le podemos aportar a la cadena o a la transmisión, entonces vamos a calcular, yendo a la página 35, figura 6, la cantidad de lubricante en litros por minuto para cada caso. Entonces, fíjense, nosotros cómo nos manejamos en este gráfico que tenemos aquí. Entramos con las revoluciones por minuto de la rueda menor, que en este caso es 1500 revoluciones por minuto. Con eso nos dirigimos hasta, para una hilera, el paso de la cadena. El paso de la cadena en este caso es 5 octavos. De 5 octavos vamos hasta el número de dientes de la rueda menor, que era 20. ¿Está bien? 1500 revoluciones por minuto. Chocamos con la línea de paso 5 octavos. Nos dirigimos hasta el número de dientes de la rueda menor de 20. Y nos da los litros por minuto por fila de la cadena. En este caso, para una hilera va a ser 0,085 litros por minuto. Hacemos lo mismo para 2, 3 y 4 hileras. Vamos hasta media pulgada, que es el paso. Número de dientes de la rueda menor, en este caso es 19. Y bajamos y nos da 0,05 litros por minuto. Para tres hileras es el mismo paso. La cantidad de va a ser 15. Y los litros por minuto nos da 0,04 litros por minuto. Acuérdense que esto es por fila. ¿Está bien? Es la cantidad de lubricante por fila de cada cadena. Y como último caso, si bien está fuera de esta tabla, porque el paso 3 octavos, que es para 4 hileras, el fabricante no lo marca en este caso, bueno, vamos a disponer una lubricación mínima, porque siempre tiene que haber lubricación. Entonces fíjense, si nosotros más o menos establecemos por esta zona que puede llegar a estar, podría llegar a estar, bueno, nos daría aproximadamente 0,02 litros por minuto. Pero bueno, es la lubricación mínima que le podemos dar. Pero siempre hay que lubricar, eso tiene que quedar claro. O sea, por más que el fabricante no lo diga, donde haya dos metales que se rocen, siempre tenemos que lubricar. Tenemos que evitar el desgaste y pérdida de potencia. Por último nos queda la denominación comercial de las cadenas. Yendo a la página 35, por ejemplo, comenzamos con la cadena para una hilera. Fíjense que tenemos dos tablas, una correspondiente a la norma ISO y otra a la norma americana ASA. Y bueno, nosotros buscando el paso, que en este caso está en milímetros, determinamos cuál va a ser la denominación de nuestra cadena. Por lo tanto, si en nuestro primer caso para una hilera es 5 octavos y norma ASA, nuestra cadena va a ser ASA 50. Para la cadena de dos hileras, vamos a la norma ASA, buscamos el paso, que en este caso era media pulgada,
12,7 milímetros y nos dice que la denominación es ASA 40-2. Fíjense, el guión 1, guión 2 lo que establece es el número de hileras. Vamos para el caso del 3 hileras en la página 37. También tenemos un paso de media pulgada. En este caso es 40-3. Y para 4 hileras, en la página 38, tenemos un paso de 3 octavos y la denominación es ASA 35-4. Volviendo un poquito quizá al primero, pero en todas es lo mismo. Fíjense que en el primer caso nos dio ASA 50. Este número, 25, 35, 40, 50, en ASA, corresponde, fíjense, al paso de alguna manera. Si buscamos el paso de 1 pulgada, que es 25,4, nos dice que sería una cadena ASA de 80 para 1 pulgada. Para media pulgada, fíjense que nos da ASA 40. ¿Bien? Para 2 pulgadas, siendo para 1 pulgada 80, fíjense, para 2 pulgadas nos da 160. Eso como característica en la norma ASA. Y en la norma ISO, fíjense que es lo mismo, salvo que la diferencia es el número. O sea, para 1 pulgada, para paso 1 pulgada, 25,4 milímetros, nos dice que es 16B la denominación. Para media pulgada, en vez de ser 16 va a ser 8, la mitad. Y para 2 pulgadas, fíjense que es 32. Entonces eso tenemos como característica de la denominación que establecen las normas, ¿no? Fíjense que como resultado vamos a obtener 4 transmisiones para 1 hilera, 2 hileras, 3 hileras y 4 hileras con la longitud. Nosotros, si tenemos que ir a comprar cualquiera de estas cadenas, la vamos a pedir como 94 pasos de ASA 50, por ejemplo, para 1 hilera. Bueno, tenemos como resultado la distancia entre centros de los ejes, la lubricación para cada cantidad de hilera, y de esta manera damos por finalizada la explicación de este trabajo práctico y están en condiciones de hacer el análisis técnico número 3. La fecha de entrega la tienen en la plataforma, así que no se dejen estar, y por cualquier duda que tengan estamos a disposición como siempre para las consultas que nos quieran hacer. Hasta el próximo trabajo.